Yo creo que el teatro tiene, digamos, una especificidad comunicativa y tiene múltiples facetas. Pensemos nada más, digamos, en términos históricos, que el teatro hasta comienzos del siglo XX desarrolló múltiples funciones comunicativas, ¿no? Por un lado, el teatro era la prensa. Antes de la existencia de la prensa, en este país, por ejemplo, las noticias iban de una ciudad a otra a través de las caravanas de cómicos que iban de ciudad en ciudad y llevaban las noticias de lo que acontecía en otros lugares. Era el lugar de entretenimiento por excelencia, ¿no? Donde se daban a conocer, por ejemplo, las novedades. En el teatro se hicieron las primeras vistas cinematográficas y la gente no iba a ver el cine, iba a ver el aparato que hacía el cine. Me explico, como hoy día vemos los anticipos tecnológicos en la televisión o hoy día en el internet, ¿no? Entonces, como todo espacio de visibilización, un escenario, el poner unas tablitas así, es algo tan simple que muestra, y en ese sentido tiene ya una función de comunicación. Decía, esa función de entretenimiento que vino a suplir y de información que vino a estaba en el teatro, que vino a suplir la televisión. Ese sentido de entretenimiento a través de contar historias de la cual el cine terminó despojando al teatro. Ese sitio de reunión, sitio de reunión social por excelencia que era el teatro, también fue desplazado por otros espacios, primero por el cine en los años 30, 40, ¿no? De hecho, los edificios teatrales cuentan esa historia. Los edificios, si uno ve, tengo un amigo investigador que dice, donde veas una tienda Electra, ahí hubo un cine y antes hubo un teatro, ¿no? O sea, ahí podemos ver un poco la dinámica social a través de la arquitectura, ¿no? Y fueron despojados de esto. Hoy día, digamos, el nivel de información, de difusión de la información, pues, obviamente está en los medios y no en el teatro, con dos enormes diferencias en relación a todos los demás medios, y en ese sentido extendería el concepto del teatro a las artes escénicas en general, ¿no? Y es la comunicación viva. ¿No? Bueno, tenemos la presencia de un texto dramático que, como dije, encierra su propia visión del mundo y una cantidad de significados, digamos, a través de este procedimiento fascinante de exposición con la desaparición del expositor, ¿no? Sí, la disolución del autor en sus personajes y la visión que se conforma a través de sus personajes y de el elemento esencial de toda comunicación democrática, que es el diálogo. El teatro siempre está escrito en diálogo, ¿no? Y luego tenemos, digamos, todos los elementos propios del lenguaje escénico. Hay un director italiano que decía que una puesta en escena es como hacer un ensayo sobre una obra, como un ensayo literario, ¿no? Sobre una obra determinada. Es como escribir varios libros sobre esa obra, uno o varios libros sobre esa obra, pero son libros que no están escritos con palabras, sino están escritos con gestos, están escritos con fisonomías. ¿Qué pasa si Hamlet es negro, como hizo Peter Brook? Es otra obra, ¿me explico? O si es alto o si es gordito. Si cambia completamente el significado de la obra. Y todo eso tiene que ser arreglado, digamos, por el lector. No puede ser aleatorio,
sino que es arreglado por el director de escena conforme a una lectura específica de la obra que quiere transmitir al espectador, ¿no? Es como si el director dijera, esto es en Hamlet lo que es importante resaltar, ¿no? Lo que es importante leer, es verla de esta manera. Y por eso, a partir del concepto de puesta en escena del siglo XX, podemos ver tantos Hamlets como directores haya, ¿no? Y yo añadiría, y como grandes actores capaces de interpretarlo, ¿no? En la escenografía arraigan parte o la totalidad de los significados de la obra. Es un elemento fundamental, ¿no? De hecho, con el concepto de puesta en escena cambiamos y apareció el concepto de escenografía a diferencia del concepto de decorado que había y que, por ejemplo, en francés se sigue usando esa palabra detestable, que es el decorado, porque implica algo accesorio que puede estar o puede no estar, ¿no? Mientras que la escenografía implica, digamos, ya otra concepción. Y también la escenografía se desarrolla poderosísimamente en el siglo XX a partir de la presencia de la luz eléctrica. Antes el actor tenía que estar al frente porque era la zona que se podía iluminar bien con las candilejas, ¿no? O con las lámparas de gas. A partir del surgimiento de la luz eléctrica, el director puede dirigir, y aquí esto es otro fenómeno de comunicación, dirigir la mirada del espectador. Es como una película, como el cine. Es decir, aquí chécate el close-up, ¿no? Aquí vete hasta fondo, porque si yo pongo la luz exclusivamente en la cara del actor, bueno, pues estoy haciendo un close-up en términos teatrales, independientemente de si el actor está al frente del escenario o está al fondo del escenario. Comienzo a dirigir, ¿no? La mirada del espectador. La palabra persona es una palabra teatral. Viene del latín personare, que es el aparato que tenía la máscara griega para amplificar el sonido en las colinas donde se desarrollaba el teatro griego. Es decir, cuando uno lee en una obra de teatro dramatis persona, ¿no? Se refiere a las máscaras que aparecen en el teatro. Y aquí está, digamos, uno de los elementos para mí más fascinantes del teatro, ¿no? De la representación, la idea de la máscara, es decir, la idea de esa herramienta, de ese instrumento primitivo que aparece en todas las culturas, ¿no? De todas las latitudes y en todas las épocas, ¿no? México es un país enmascarado, tenemos a un subcomandante Marcos y tenemos a un superbarrio y tenemos a los 400 pueblos manifestándose con máscaras, ¿no? Y tenemos la lucha libre y tenemos las máscaras populares de México, que son una cosa absolutamente extraordinaria y que es un mecanismo simplísimo y a la vez extraordinariamente complejo que hace pensar al hombre que no es él y lo saca de él para mostrarlo como realmente es. Es decir, pensamos siempre, la idea elemental del teatro es que el actor está enmascarado detrás del personaje, que el actor se oculta detrás de la máscara, y es exactamente al contrario. La máscara no oculta tanto como lo que revela. El mecanismo, insisto, es muy simple y es extraordinariamente complejo. En el momento que un actor cree que no es, ¿no? Es capaz de olvidar, de quitarse sus máscaras cotidianas, sus máscaras ordinarias, lo que ha ido construyendo justamente a todo lo largo de la vida. Soy maestro de teatro, soy gente educada, soy hombre, soy todo lo que nos vamos diciendo a nosotros mismos durante toda la vida, y vuelve a conectar
con todas las potencialidades de su ser. Depende mucho, digamos, ya del proceso específico de obra o de las teatralidades específicas que un actor encarne, ¿no? Porque hay muy diferentes modos de ser actor, digamos, el actor popular, a la manera, en México tenemos grandes ejemplos en el teatro de carpa, en el teatro de revista, por ejemplo, a la manera de un Cantinflas, y hablo del primer Cantinflas, el Cantinflas carpero, ¿no? Que es un actor popular por excelencia, es un actor, digamos, que está con un pie dentro de la ficción y un pie fuera de la ficción. Por eso es que esos tipos de actores se identifican con un solo personaje toda la vida, ¿no? Y que incluso llevan ese personaje fuera de la escena y se convierte en una especie de segunda personalidad o de su verdadera personalidad. Pensemos en Broso en la televisión hoy día, ¿no? Son personajes de esta naturaleza, ¿no? Que están, digamos, porque su origen es el origen del cómico carnavalesco. Turner llama, estudiando al ritual, la creación de una comunidad espontánea, ¿no? Como en todo ritual, digamos, el teatro, en su concomitancia con el ritual, es generador de un sentimiento de comunidad, ¿no? El teatro tiene muchos ejes de comunicación, de actor a actor, de actores a espectador y de espectador a otros espectadores. El teatro no se percibe en soledad, ¿no? Se percibe, es decir, y ahí creo que esta palabra sería clave, a diferencia de otros procesos de comunicación que se reciben, en este caso el teatro se percibe, ¿no? Y se percibe con todos los sentidos, se percibe con todos los sentidos. Por eso el teatro, dice un director inglés, es el lugar donde mucho bullshit puede producir oro, ¿no? No importa que el contenido sea malo, si aquello es vibrante, ese contenido débil, quizás superficial, puede ser extraordinariamente profundo en términos de percepción, de aprehensión del fenómeno. Y por eso es peligroso, como el ritual, ¿no? Hay rituales transformadores, rituales que funcionan para solidificar la identidad y la pertenencia, y hay rituales como el nazismo que instauran la destrucción y la pérdida de la conciencia individual, ¿no? Y lo mismo sucede con el teatro, puede ser muy engañoso, puede hacer pasar por oro algo que no era más que bullshit. ¿Me explicó? Porque es la manera en que lo percibimos. No sé qué puede ser más poderoso que eso. Para mí no hay nada más que eso.